poesía. Alfonso Reyes no pensaba de forma distinta, porque para él la palabra adquiere su máxima dimensión en la poesía, y la poesía es el baile del habla, según decía. Multifacética, misteriosa, iconoclasta, inclasificable, inaprensible, por encima de todo, así es la palabra poética. Como la vida, reacia a tener un solo sentido, a andar por un solo camino, porque a cada minuto este cambia y se escapa. Si la vida es cosa que huye, decía Reyes, la poesía leve y alada es más inasible, pues es espíritu y es soplo. La palabra poética es todo lo que querramos que sea, es remedio y es veneno, poiesis, creación, es todo menos lenguaje fijado. Sea pues bienvenido el desajuste, dice Reyes, ese desajuste al cual debemos la poesía. Por lo tanto, adiós formas fijas, adiós al engorro de que tal o cual locución extraña no puede decirse en nuestra lengua, adiós a los letrados que en su anhelo de fijar las formas matan el lenguaje. Sí, eso lo dijo Reyes, siendo él tan letrado. Y añadió, en la pronunciación vulgar descubro los movimientos del lenguaje vivo y en cada dislate persigo lo que podría ser nuestra lengua culta del porvenir. Esa es mi primera contradeclaración al mundo. El lenguaje es una criatura libre, viva y va a donde quiere. Dice lo que quiere, habla como quiere, y yo quiero asir al lenguaje para hablar de lo que ocurre, pero también de lo que se oculta, de lo que existe o de lo que aún no ha nacido. El principio número 1 de lo que escribo piensa siempre, quiero asir al lenguaje sin apresarlo, dejándolo correr libre y ligero, dejarlo habitar un espacio que muchas veces no es solo el espacio de la lengua, también lo es del idioma. El espacio del lenguaje oral tan vasto y tan cambiante, tan dispuesto a brincar siempre como una astuta liebre y a invadir el terreno en el que vas pasando por donde menos lo esperas. Por muchas razones, a veces me interesa que el lenguaje suene como suena aquí. Es decir, escribo en mexicano. Es decir, escribo en el territorio inmenso de la lengua española, pero al mismo tiempo en la específica región que habitamos y que enriquece la lengua porque dota de una carga única a lo que se dice por estas latitudes. Fíjense, no es lo mismo decir estoy aquí esperando que decir estoy en calidad de mientras. Es casi una expresión metafísica que describe lo que hacemos mientras vivimos antes de morirnos. Estamos en calidad de mientras. En un acto descolonizador, a priori, es decir, antes de que la palabra descolonizar se usara como moneda de cambio de todos los días, Alfonso Reyes aplaudió la actitud y la literatura de Juan Ruiz de Alarcón. Alarcón poseía el secreto de oponerse sin choque, de desviarse sin arrancarse y de negar sin ofender, que expresaba con su don humorístico o con una acción divertida mucho más que con la prédica moral. Alarcón, dice Reyes, pone en solfa toda la ampulosidad del honor y el valor y con sencillez da ejemplo de una virtud, un temple, una filosofía y una capacidad de traspasar las nieblas de lo convencional. Y para librarse de ataduras coloniales en la forma y los usos de la lengua, Reyes apuntó que era indispensable acentuar o superar algunas características que como mexicanos nos identifican, sobre todo después del primer paso, que es siempre el que más cuesta. Según sugiere Reyes, Alarcón lo que hizo para empezar fue romper las malezas de prejuicios y después superar la capitis diminutio de ser un colonial y simultáneamente superar
la identidad de criollo señorial, parsimonioso a lo provinciano y no habituado a la arisca realidad. Qué contemporáneo suena, ¿no? Cualquiera diría que lo que quería Juan Ruiz y lo que aplaudía en él Alfonso Reyes está superadísimo. Que la dependencia cultural y política, que el prejuicio de la mentalidad colonial se quedó muy atrás con la literatura del boom y con la herencia de la literatura de José Agustín y el lenguaje de la onda. Que con Jorge Ibargüengoitia aprendimos a reírnos de nosotros mismos y que aprendimos a buscar otras estructuras después en América Latina para hablar de otras identidades a través de los recursos del cine adaptados a la literatura, de Manuel Puig a Luis Zapata y su vampiro de la colonia Roma. Cualquiera creería también que las líneas iniciales del Libro Vacío de Josefina Vicens hablan solo de la lucha de José García contra la imposibilidad de escribir y no que es el lenguaje travestido de la mayor parte de nuestras autoras, salvo excepciones, hasta la segunda mitad del siglo XX, el que habla por boca de su personaje. Dice José García, escribir me está vedado y sin embargo lo necesito más que cualquier otra cosa en el mundo. Esta podría ser la voz de Nelly Campobello, escritora mexicana y única mujer cronista de la Revolución Mexicana, quien enfrentó un constante silenciamiento y quien vivió relegada y al margen del reconocimiento literario de sus pares masculinos. Nelly vive hoy el fenómeno de morir y revivir en cada generación de lectoras, que trata de insuflarle de una vez por todas vida, que tratamos. Pero podría ser también la voz de Rosario Castellanos, quien experimentó discriminación y menosprecio de su entorno literario por ser mujer y escritora, y por plantarse así, como mujer y como escritora. Más aún, por denunciar el sitio subordinado de las mujeres en la sociedad mexicana, por atreverse a hablar del cuerpo, su cuerpo, de la sexualidad, su sexualidad, del amor no correspondido, el suyo. Es decir, de temas tabú en los años 50. Sara Uribe lo sabe muy bien. Escribió un libro magnífico sobre Rosario Castellanos que yo les recomiendo. Y porque fue leída de esa manera, Rosario, a pesar de todos los reconocimientos oficiales, fue calificada de pronto como plañidera. Es algo que extraña. Rosario es autora de Lamento de Dido, uno de los poemas más grandes en nuestra lengua, que sin embargo no mereció el elogio de los poetas consagrados. Pero la voz de José García en Josefina Vicens podría ser también la voz de Margarita Dalton, escritora mexicana a quien el marido le aventó la máquina de escribir por la ventana en un acto de gran hostilidad contra su deseo de dedicarse a la escritura. O la voz de Enriqueta Ochoa, quien escondía sus escritos enterrándolos en el jardín de su casa para protegerlos de la desaprobación de su marido y evitar que él los rompiera. O el de Gilma Contreras, escritora dominicana que se vestía de hombre en pleno siglo XX y guardó por años sus escritos en la gaveta número 4 de su escritorio. Estoy hablando de autoras del siglo XX. Leer implica un acto travestista. Fíjense, nunca al leer El Quijote he sido yo al Don San Lorenzo. No sé si les ha pasado a ustedes, lectoras. Nunca al leer Metamorfosis de Franz Kafka he sido una de las insidiosas hermanas. Siempre he sido Gregorio Samsa. Leer es el acto travestista por excelencia. Yo soy la criatura que noche tras noche, después de una de ellas de sueños intranquilos y ya vuelta cucaracha, solo piensa en llegar al trabajo y seguir con su vida de todos los días. Josefina Vicens se vestía de torero y lo disfrutaba muchísimo.
Disfrutaba de mostrar esa foto y de ver la perplejidad del sujeto sorprendido. Hoy en día esto ya no es noticia. Las mujeres son torero, no solo toreras. Pero en los años en que Josefina escribía, sí era un alarde. Me interesa la historia, con altas y con minúsculas. Me interesa el chiste, el chisme, la historia oral. Me interesan los cuentos en sus dos acepciones, de cotilleo y de anécdota. Me interesan los mitos, que son una forma elaborada del cuento. Hay muchos cuentos que nos hemos contado entre todos, por milenios. Y este asunto, el hecho de que por toda la tierra se hayan esparcido distintas versiones y una serie de valores contenidos en los cuentos, a Alfonso Reyes lo intrigaba. ¿Por qué debemos ser escépticos?, decía Reyes. Bueno, citaba la fábula de la lechera, por la cual todos sabemos que no hay que pecar de optimistas de antemano, y al citar el estudio de Max Müller sobre la emigración de las fábulas, Reyes también habla de ese chiste generalizado que dicta que quien no se casa se arrepentirá de vivir soltero y el que se casa se arrepentirá de vivir casado. Y sin embargo, añade Reyes, ese chiste lo contaba ya Sócrates, según testimonio de Diógenes Laercio. La humanidad convive y se mezcla hace muchos siglos a través de sus fábulas, y Reyes fue sobre todo un fabulador y un recolector de fábulas. Tal vez Alfonso Reyes sea el más grande fabulador de la primera mitad del siglo XX en México. Su fábula más grande y exquisita fue la que hizo jugando y mezclando todo el conocimiento que tuvo a mano, de la cultura helénica a los enciclopedistas y de ahí a la modernidad. Como una Wikipedia precoz, un buscador de Google mucho antes de que soñáramos que esto existiría y que el conocimiento cruzado sería la nueva y futura forma de escribir, Reyes fue de la alta cultura a la cultura popular, de ese género deleitoso que tan bien retrata la palpitante e interesantísima vida cotidiana, género que apenas requiere un poco de buen humor para apuntar todos los días las insignificancias que inventamos a la más alta cultura. La espléndida antología de Alfonso Reyes, que Ana Laura me acercó, muchas gracias, preparada y prologada por Jesús Silva Herzog Márquez y titulada de forma insuperable, La cosa boba. Fíjense qué título más bonito, porque está parafraseando a Santa Teresa. En un homenaje a esta, describe la prosa distraída de Alfonso Reyes, que Jesús considera la expresión más acabada del genio literario de Reyes. Y tiene razón. Reyes, ¿de qué no escribió? Escribió de la sonrisa, del correo, del caos doméstico, de los cuadernos de notas, de la piel, de las bomboneras, de la champaña, de los momentos Kodak, de la comititis, es decir, ese afán de querer referirlo todo a comités que algunas padecemos, de los objetos mosca, esos que se te pegan, aunque no quieras, y te persiguen por el resto de tu vida, de la basura. Fíjense qué cita. Los caballeros de la basura, dice Reyes, escoba en ristre, desfilan al son de una campanita, como el viático en España, acompañando ese monumento, ese carro alegórico, donde van juntando los desperdicios de la ciudad. Por la basura se deshace el mundo y se vuelve a hacer. La inmensa Penélope teje y desteje su velo de átomos, polvo de la creación. No en balde, Borges elogió la hermosísima prosa de Alfonso Reyes. Reyes escribió sobre Gabriela Mistral y sobre Alfonsina Storni y terminó de preparar la compilación de la obra de Sor Juana que había empezado Nervo.
¿Qué habría pensado del estallido actual de la gran literatura escrita por mujeres? Me interesa escribir la historia del poder y para conocerla es necesario acudir siempre a la historia de la literatura y a la historia del lenguaje. Mary Beard, en su libro Mujeres y Poder, un manifiesto, habla de esa herencia occidental que supone que el discurso público pertenece exclusivamente a los hombres y fuera de este campo lo que existe es mala oratoria o mala literatura. En literatura, las mujeres se pueden quejar si están desfallecientes. Es decir, si están siendo torturadas, por ejemplo, a punto de morir o muertas incluso, en la literatura pueden hablar. Desde el más allá pueden hablar. Pero en la gran mayoría de ejemplos literarios, las mujeres están obligadas a callar. Y las que no se callan, las callan. De manera ejemplar, Beard cita el caso de Telémaco mandando callar a su madre, Penélope. Para tener un brevísimo panorama del ejercicio del poder que se ha infligido a través de la representación, bástenos hoy acudir a algunos de los refranes, esos pequeños agujeros negros que condensan la potencia de un ideario que ha operado por siglos. Por eso me interesó en mi primera novela, La corte de los ilusos, acudir prácticamente a todo lo que se escribía o se decía sobre las mujeres y a los refranes mismos, porque en ellos estaba incluido todo un ideario que se reproducía en la vida cotidiana, en la vida doméstica. Aquí van unas joyas recogidas de la Biblioteca Cervantes. Para empezar, según el refranero, todas las mujeres son parlanchinas. Ni al perro que mear, ni a la mujer que hablar, nunca les ha de faltar. Estoy citando refranes que datan de la época del Quijote y de antes. La cabra donde nace, la oveja donde pase y la mujer donde hable. Truchas y mujeres por la boca se pierden. Las mujeres son también celosas, avarientas, caprichosas, melindrosas, mudables todas ellas, y como todas son así, sin excepción, son también fácilmente clasificables y por lo tanto controlables. Los procesos de escolarización en las mujeres, que se vuelven más generales a partir del siglo XIX en Europa y en América Latina, producen en literatura una escalada de epítetos e imágenes que hablan del terror de los hombres ante este fenómeno. Y así, las mujeres escolarizadas en literatura eran masculinizadas, deserotizadas, mandonas, viriles, bigotonas. Si tenían autoridad, no tenían juventud. Si tenían inteligencia, carecían del sentido del humor. Si una mujer es convencional, es tonta, pero si es controvertida, es estúpida, no tiene sentido común. Tarada, insensata, impertinente, puta. No es lo que una mujer diga lo que provoca el insulto, sino el hecho de que diga lo que está diciendo, que no se calle. En muchos países y muchos ámbitos, esta sigue siendo la norma. Ya sabemos hasta dónde ha escalado el enojo fuera de los libros en la vida. Pero una cosa es matarlas en la realidad y otra distinta en la ficción. En literatura, la cuestión hasta hace poco era menos truculenta, más sencilla. Para callar a una mujer bastaba con enamorarla, con convertirla en la amada inmóvil, en el objeto de deseo. Me gustas cuando callas y estás como ausente. Hoy, varios memes del movimiento Me Too dicen: Neruda, cállate tú. Pero estar calladita era apetecible, era sexy. Calladita y ronroneando como un gato manso. Calladita y cosiendo o bordando, como en las pinturas del 19, y esperando al marido, como en los cromos y anuncios de los años 50 del siglo XX.
o esperando al marido con un pie de manzana, como en todos los cromos de la literatura norteamericana y la televisión de los 50. Calladita y a la escucha, la prudencia en la mujer. ¿Recuerdan el título? Calladita y a la espera, con todo limpio y en orden. El ángel del hogar, una expresión típica del 19. Calladita, calladita, te ves más bonita. Donde hay barbas, callen faldas, dice el refranero. Además de parlanchinas, en el imaginario global, las mujeres son chismosas. Nunca hombre sabio y discreto revela a la mujer un secreto. Secreto confiado a la mujer, por muchos se ha de saber. Pero si tienen algo que decir, generalmente será una tontería. Mujer en opinión tiene mal son. Y encima de todo son mentirosas. La mujer y la mentira nacieron el mismo día. La mujer y el vino engañan al más fino. Y no hay manera de responder al ideal, porque en términos generales, lo que es impertinente es el hecho mismo de ser mujer. La mujer, si gorda, es boba, si flaca, bellaca. Pero si una mujer logra descollar, es causa de absoluta sospecha. Cuando la mujer es famosa, casi siempre lo es por mala cosa. ¿Cómo no se iba a extender la idea de que había que mantenerlas a raya, sometidas y sojuzgadas? Y cuando esto no fue ya posible, ¿cómo no iba a escalar la apabullante y generalizada violencia hacia las mujeres que empezaron a ocupar los cargos convencionalmente ocupados por los hombres? Con este imaginario taladrando el inconsciente de generaciones por años, por siglos, ¿cómo se podía tener una experiencia desprejuiciada, directa, de las identidades posibles, diferenciadas y de otras relaciones entre los sexos? ¿En qué se parecen la mula y la mujer? En que una buena paliza las hace obedecer. Con la mujer, ojo alerta, mientras no la vieres muerta. Una de las lecciones más arduas para las propias mujeres fue la de entender que un nuevo imaginario se elabora hoy con las muchas y diferentes voces que ellas construyen. Que podemos acudir al humor negro y podemos acudir al refranero. Por alguna razón, la Corte de los Ilusos, además de seguirse publicando, me dicen que da mucho deleite, hace sonreír, y simplemente están tomadas estas frases del refranero y algunas conductas de la vida doméstica. Acá mismo me acuerdo del corrido de Rosita Alvírez. Como mi segundo apellido es Álvarez, pues me cantaban, ¿no?, el corrido de Rosita Alvírez, y recuerdan aquella estrofa famosa donde dice que de los 3 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte, con ese humor negro que nos caracteriza. Pero se está hablando de un feminicidio. Rosita lo que hizo fue no bailar con Hipólito. Bueno, volver al asunto de la masa indiferenciada es estar en el centro del problema, es seguir el juego del poder vicario. Porque, ¿saben?, decir mujer es decir muy poco, es casi no decir nada. No es lo mismo ser mujer a alguien que pudo acceder a la universidad, como yo misma, la primera en mi generación, porque ni mi madre, ni mi abuela, ni mis tías soñaron nunca en ir a la universidad, que ser una mujer que se gana la vida en la calle, vendiendo lo que puede para mantener a varios hijos, que ser una madre buscadora, o que ser una niña de la Sierra de Guerrero o de Oaxaca, donde se vende a las niñas, y si no tienen estudios valen más, pero si tienen estudios valen menos. Por eso y por otras muchas razones, la educación en las mujeres es un caso de vida o muerte. La construcción de otro imaginario, donde la herencia patriarcal
sea apenas el punto de partida para hacer una contradeclaración al mundo es, diría yo, urgente. Hay que acercarse a las autoras sin caer en la simplicidad de siglos que han querido reducirlas a una masa anónima. Menciono para terminar algunas mujeres que escriben en el norte porque me parece imprescindible leerlas. Nelly Campobello, Minerva Margarita Villarreal, Patricia Laurent Kulnik, de quien además guardo un recuerdo muy particular porque la periodista Mónica Maristain me dijo que lo último que le estaban leyendo antes de morir fue Radicales Libres, mi novela. Ana Laura Santamaría, Lorea Canales, Lorena San Millán, Criseida Santos, María de Alba Levi, Gabriela Riveros, Orfa Alarcón y por supuesto Cristina Rivera Garza, que está escribiendo de manera distinta El País. Como si fueran esos paquetes que vienen del gabacho y dicen handled with care, así hay que acercarse a ellas. Se los digo desde ahora, parecen mansas, pero no lo son. Se los repito, esta es la lección de mi infancia. Cuidado, cuidado, detrás de sus palabras hay gato encerrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por esto que nos dejas de tarea como reflexión profunda. A nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, a nombre de la Secretaría de Cultura, del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, de la Universidad Anfitriona, la UR, de la Universidad de Monterrey, de la Autónoma de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey, felicitamos de nuevo, nos sentimos profundamente orgullosos por tener a Rosa Beltrán como la quinta ganadora del Premio Nuevo León Alfonso Reyes. Les damos las gracias y los invitamos a seguir con la lectura y a seguir con el combate de las ideas que nos propone Rosa. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bravo, Carmen Junco, bravo. ¿Que quiere una foto final? Les pedimos a las autoridades presentes subir al escenario, por favor, para una fotografía final. Está leyendo la correlación. Qué emoción, gracias. Pablo. ¿De qué lado? Gracias a ti. Sí, espero que pase. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bueno. A todos nuestros asistentes les pedimos de favor desalojar el auditorio B, ya que en minutos iniciaremos con nuestra siguiente presentación. Los que gusten ingresar a la presentación de Cristina Rivera, favor de salir de la sala y poder formarse para volver a ingresar. Muchas gracias.
Están entrevistando, ¿no? Por eso ese diablo me... A todos los asistentes les pedimos favor de desalojar la sala. Gracias. Favor de desalojar la sala. Gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. 1, 2, 3, ¿ya?